vamos a reparar un centro de salud. Y eso que le vamos a reparar, pues tiene que ir auditado por un organismo no gubernamental para darle constancia de obra, o sea, los avances de la obra que sean realidad, porque luego pasa en algunos lugares de este país que se dan avances de obra o se inician hospitales y nunca se terminan, ¿no? Incrementar la beca mensual para los médicos pasantes de servicio social. El día de ayer tuvimos una reunión en la Cámara de Diputados y solicitamos, doctor Jaques, esta se la voy a poner de una vez, solicitamos que esas becas que ofrece el presidente electo para los jóvenes en México sean incrementados para los médicos pasantes de servicio social y las enfermeras de servicio social. Entonces, que sean las enfermeras y los pasantes los que reciben esas becas porque además están haciendo un servicio social verdadero. Somos tal vez las únicas carreras en este país que hacemos servicio social verdadero en la comunidad. Proponer implementación de médicos especialistas de atención primaria de la salud, es decir, generemos la especialidad de atención primaria de la salud y que ellos se incorporen a los centros de salud para que no esté el pasante solo, sino tenga un residente, un R1, R2 o R3 de atención primaria de la salud. Garanticemos que esas personas que ingresaron para ser especialistas en atención primaria sepan de una vez que se van a quedar a trabajar en centros de salud, que van a ser médicos especialistas y que van a ganar lo mismo que un especialista en medicina familiar, que un especialista en ginecología, en traumatología, cualquier especialista institucional, solo que ellos, su ámbito de competencia será el centro de salud, con las acciones que conlleva la atención primaria de la salud. Tenemos que dirigir mayores esfuerzos al financiamiento de la atención primaria. No estamos dirigiendo verdaderos esfuerzos a la atención primaria. Tal vez sea porque los hospitales se inauguran y son monumentales, ¿no? Yo oí alguna vez a un ponente que decía, hay que ponerle a los políticos un hospital en Six Flags, para que cada vez que quieran inaugurar y sacarse la foto de inaugurar un hospital lo hagan ahí, pero que nos dejen en paz a la atención primaria de la salud, porque es lo que verdaderamente necesitamos. Y es cierto, la inversión debe de estar dirigida exclusiva y preferentemente en este momento, a la atención primaria y a los centros de salud. Por favor, los que son oídos por las nuevas autoridades, los que tienen opinión o son líderes de opinión en el Estado o en el país, apostemos a los centros de salud y a la atención primaria. Yo hace tiempo que no veía acciones de atención primaria como las que se hicieron en alguna administración aquí en Mineral de la Reforma, ¿no? Esa atención primaria donde iban y hacían saneamiento básico y hacían muchas cosas que se requieren en los municipios y que hoy están totalmente abandonadas. Y bueno, atender la Agenda 2030, apunten, Agenda 2030 es súper importantísimo. Son las políticas que nos están dictando para el futuro y que las requerimos para poder hacer una mejor atención primaria de la salud. Siguiente, por favor. Doctor ¿Sí? Juan Francisco, le comentamos que el tiempo de esta ponencia se terminó hace Gracias. un minuto, por favor. Bueno, la voy a subir al Facebook del Colegio Médico Hidalguense, la presentación. Me pueden hacer todas las aportaciones que quieran, si la quieren corregir desde ortografía hasta ideas, son bienvenidas. Gracias y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, doctor. Excelente aportación. En efecto, es un tema que tenemos que poner el énfasis en la atención primaria. Vamos a dar el uso de la palabra para su ponencia en los retos de salud pública a la doctora Ana María Tavares Jiménez. Bienvenida, doctora, si se puede subir aquí al presidium.
Buenas tardes, saludo a todos, a quienes conozco desde hace tiempo y a quienes por primera vez tengo el gusto de saludar. Mi presentación está enfocada considerando el título que señala que diagnosticamos a la salud para poner un remedio. La revisión exhaustiva que hice y la selección de datos, espero que a todos ustedes les sirva, porque presento una fotografía de lo que es México, una fotografía relacionada con salud, y deriva de ello también diversas propuestas, porque justamente debemos de saber cómo estamos para saber encauzar las acciones que debemos de modificar en la situación que vivimos. Si me hacen favor de la siguiente. ¿Cuáles son los retos que enfrenta la salud pública en México? La que sigue, por favor. Y la que sigue. Tenemos que considerar, todos los que estamos aquí presentes, debemos de saber cuáles son las enfermedades que nos están causando la muerte. Y hablo de la muerte porque el registro de las defunciones es obligatorio. No se inhuma ningún cuerpo, el cuerpo de un fallecido, ningún cadáver, sino se levanta un registro de la muerte que señala las causas por las que ocurrió la misma. Toda esta información se procesa, se agrupa, y quiero que ustedes tomen cuenta que estamos hablando de enfermedades del corazón, enfermedades cardíacas, estamos hablando de diabetes y de tumores malignos. Me voy a concentrar en ellas, aunque la imagen les proyecta las demás enfermedades que nos están causando la muerte a los mexicanos. Y los hidalguenses no estamos exentos dentro de ese macro. La que sigue, por favor. Si nosotros revisamos el comportamiento de las enfermedades que causaban la muerte en el tiempo, podemos revisar también, y hago referencia a ustedes, por favor, que en lo que es la columna izquierda nos marca el año de 1950, y podemos ver que 7 de cada 10 muertes eran ocasionadas por enfermedades infecciosas. Ahí las podemos ver, sobre todo las enfermedades del aparato respiratorio, las enfermedades infecciosas y parasitarias, llámese diarreas, hepatitis, absceso hepático, todas esas enfermedades causaban la muerte en el 75% en 1950. Y sin embargo, si nos vamos ahora al 2015, podemos ver que esas enfermedades han desaparecido del mapa. Ahora tenemos las enfermedades con las que ilustré la primera diapositiva. Son las enfermedades precisamente del corazón, la diabetes, los tumores malignos, las causas accidentales, sobre todo los accidentes de tránsito, y también las enfermedades del hígado. La que sigue, por favor. Si nosotros revisamos estas curvas, porque todos revisamos y todos planteamos en el tiempo e ilustramos con gráficos o con registros, ¿cómo vamos? ¿Cómo va el gasto familiar? ¿Cómo se comporta en el kilometraje mi vehículo? ¿Cuánto tengo que gastar de la luz? Todo lo tengo que ilustrar y tengo que comparar lo que sucede en el pasado, en el presente, y de ahí puedo establecer lo que habrá que suceder hacia adelante. Y yo puedo ver aquí, en esas líneas de colores, que las estoy viendo como todas aparecen no traigo un señalador desgraciadamente, pero en la primera línea, todas vemos que las líneas de colores van hacia arriba. Y allí tenemos a las enfermedades del corazón nuevamente, pero quiero también que ustedes vean la diabetes mellitus, que está marcada con el color verde. Vean, por favor, que ha tenido un incremento del 300%. Ahora esas enfermedades son las que nos están causando la muerte y han tenido un incremento, como lo pueden ustedes apreciar. En tanto que podemos ver que en negro están las enfermedades infecciosas y parasitarias, que fueron la primera causa de muerte en 1950 y que ahora han tenido un descenso prácticamente de un 85%.
Es muy raro que podamos ver nosotros muertes por enfermedades infecciosas, pero es muy frecuente que podamos ver muertes por diabetes mellitus, especialmente por sus complicaciones. La que sigue, por favor. Sin embargo, la que sigue. Nosotros, quiero retomar algunos de los elementos que aportó Juan Francisco, porque justamente el sistema de salud enfrenta para su atención, enfrenta un déficit financiero. Y también enfrenta, obviamente, si no tenemos dinero, no tenemos cómo mejorar la infraestructura y tampoco tenemos, pero también aquí hago referencia a un elemento, la ineficiencia del sistema. ¿Qué resultados nos da el sistema? Y no todo ha sido negativo. Más adelante hablaré de algunos logros que debemos mantener, que debemos acrecentar, pero sí hago referencia, por eso lo marqué en rojo. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué se hace? Y aquí creo que estos foros son de alta importancia. Cuando el dinero no alcanza, tenemos que dedicarlo a lo que es más relevante. Tenemos que dedicarlo a aquello que mejor puede mejorar las condiciones de vida. Así lo tenemos que hacer. Y precisamente por eso existen diversos métodos para seleccionar y todos igual lo hacemos. Yo voy a priorizar, la que sigue, por favor. Hay métodos diversos, la que sigue. Pero yo quiero hacer referencia a que la complejidad que enfrentamos con los daños a la salud ya no nos permiten ser simplistas ni repetitivos. Tenemos que ser innovadores. Y para eso el Instituto Nacional de Salud Pública estableció una metodología en la que combinó muchos índices para poder obtener un dato que denomina la carga de la enfermedad. Esta carga de la enfermedad nos marca los daños, su distribución territorial, pero también nos marca las deficiencias del sistema de salud. La que sigue, por favor. Y aquí les muestro cuáles son los principales resultados, pero quiero señalarles por qué, para qué queremos explicar esto y de qué manera sirve en este foro. Primero, existe una heterogeneidad en todas las entidades federativas. Esa heterogeneidad obedece a que las entidades federativas tienen un diferente nivel de desarrollo humano. Evidentemente que esas diferencias también se reflejan en todos los resultados que podamos ver, en los de educación, en los de salud, en los de transporte, en todos se van a ver reflejados, porque hay un desarrollo humano que está desigual. Pero además habremos de agregar otras determinantes que son motivo de atención y que yo quiero centrar sus ojos en ello. Lo que es la inequidad de género, que genera violencia, la violencia en general también, y obviamente otros factores que más adelante voy a detallar que tienen que ver con los estilos de vida. La que sigue, por favor. Aquí, repito, nosotros no podemos quedarnos con lo que tenemos. Nosotros tenemos que tener políticas de salud que sean diferenciadas. El diagnóstico nos tiene que llevar a una política de salud. ¿Y qué es una política de salud? La política de salud es un enunciado que establece acciones para resolver una problemática de gran tamaño. Generalmente esas políticas no solamente competen a un sector, en este caso no competen a salud como directriz, pero competen a todos los sectores, porque el desarrollo humano se relaciona con todos los sectores. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que vemos nosotros en estas cargas de enfermedad que se hicieron en el Instituto Nacional de Salud Pública? Marcadas diferencias, solamente seleccioné dos. Nosotros podemos ver cómo el riesgo de muerte prematura en el sur del país es 36% más alto en el norte, en el sur que en el norte. Pero también podemos ver cómo en el norte, observen por favor, es casi el doble el riesgo de morir
casi el riesgo de morir por lesiones intencionales y accidentes. Y llamo mucho la atención a ustedes que dentro de las 10 principales causas de muerte en el norte, vean, en los menores de 5 años se encuentran los homicidios. Estamos insertos en un entorno de violencia al que no escapa ninguna de las edades. La que sigue, por favor. Nosotros no podemos descuidar lo que son nuestros avances. El esfuerzo que se ha realizado a través de los años nos ha colocado en situaciones de protección. Un ejemplo es la vacunación, la política de vacunación. Pero nosotros tenemos que siempre compararnos cómo estamos con respecto al mundo, con la finalidad de saber si la estrategia que yo puedo establecer tiene similitud en algún lado, si ha probado eficiencia en algún lado y de qué manera yo puedo aprender para poder aplicar, adecuando a las condiciones que me rodean, las estrategias que en otros países o en otras regiones han dado resultado. Entonces, aquí podemos ver, y reitero nuevamente lo que señalaron, hay factores y pongo a los autores porque el estudio de estas determinantes, de esos factores que tienen que ver con la salud, ya son altamente estudiados. Existe una comisión del estudio de los determinantes que marca con rigor científico la manera en que interviene cada uno de los determinantes en la transformación de la salud o en el deterioro de la misma. Y en nosotros podemos ver que en general el gasto en salud, que vamos a ver adelante cómo está, el nivel educativo y el nivel de ingreso de las familias, obviamente que van a beneficiar a la población. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a servicios, porque tenemos mayor acceso a la educación, porque tenemos mayores conocimientos y tomamos mejores decisiones. Pero otros factores, como por ejemplo los que se hablan de la contaminación y por ejemplo el estilo de vida, como es el consumo de tabaco, de alcohol, tienen efectos adversos sobre la salud. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo estamos con respecto al mundo? La que sigue. Aquí tenemos que ver que hay una publicación del 2017 de la OCDE, la que sigue, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Quise seleccionar esta porque tiene una publicación reciente que compila diversos datos y que proyecta con respecto a 35 países la situación en México. La que sigue. Aquí nosotros vemos, siempre oímos hablar que la esperanza de vida y la identificamos como hasta qué edad vamos a vivir. Pero esa edad a la que vamos a vivir depende sí de nuestra constitución física, de nuestra familia, pero sobre todo depende del entorno, de la economía, de la educación, del estilo de vida, de eso depende. Y yo quiero que ustedes vean que la esperanza de vida ha crecido entre 1970 al 2015, ha crecido. La que sigue. Pero ¿qué pasa con respecto a la OCDE? México está en los últimos 10 sitios en donde su esperanza de vida es de las más bajas. La que sigue. Y podemos ver cómo Japón tiene la más alta esperanza de vida dentro de los países de la OCDE. Y también podemos ver cómo Sudáfrica tiene la menor esperanza de vida, prácticamente la misma que nosotros teníamos en el año de 1970. La que sigue. La mortalidad infantil, un dato muy sensible. En mi servicio social, hace ya varios años, 1972, el temor más grande era tener niños con enfermedad diarreica y con neumonía, porque habitualmente morían. Y entonces, las condiciones que tenían los niños en cuanto a vacunación, en cuanto a alimentación al seno materno, en cuanto a la atención en el momento de su nacimiento, pues nos marcaban riesgos muy altos para morir.
Todo eso ha venido decreciendo de tal manera que nosotros en ese momento tenemos una mortalidad que se ha reducido más de la mitad, el 62%, por políticas públicas. ¿Cuáles políticas públicas? Hemos participado casi todos, o casi todos las hemos visto, la vacunación. La vacunación. Nosotros no tenemos ahora la posibilidad de ver casos de sarampión autóctonos, pero sí podemos ver casos de sarampión que vienen de otros países. La difteria, la tosferina, la poliomielitis, no tenemos la oportunidad favorablemente de verlas, porque están protegidos los niños. Y también la rubiola congénita se ha reducido, la parotiditis, la hepatitis B. Todo eso ha tenido como un resultado, una disminución de la mortalidad infantil. La que sigue, por favor. No obstante, estamos en la OCDE en el 6º lugar más bajo. Nos falta, si estamos hablando de 35 países, nos faltaría todo eso para llegar a estar, cuando menos a la mitad, ¿sí? Ya no como Japón, pero cuando menos a la mitad. La que sigue, por favor. Y aquí podemos ver cómo, vean, Finlandia tiene una tasa de mortalidad de 1.6. Y pueden ver ustedes cómo México tiene una mortalidad de 12. ¿Sí? O sea, las cifras son ilustrativas de la situación. La que sigue, por favor. La mortalidad materna, un reto enorme. Socialmente impacta la pérdida de una vida humana, pero socialmente impacta más la pérdida de una madre, por todos los efectos que se ocasionan en una familia. Ha tenido un decremento muy importante, 61%. Diversas políticas han resultado, pero nos falta mucho y tiene que ver con la infraestructura. La que sigue. Con respecto a OCDE, tenemos nosotros una tasa, vean de cuántas veces más alta que 14, que es el promedio de OCDE. La que sigue, por favor. Podemos presentar aquí otros datos, muchos otros datos. Unos tienen que ver con el sector o con el sistema y otros con nosotros como ciudadanos. Podemos ver nosotros, y ahí tenemos que el sobrepeso en el adulto es el primer lugar en la OCDE en los adultos. 7 de cada 10 personas somos obesos o que tenemos sobrepeso. Factor de riesgo muy importante para las enfermedades que mencioné. Y en los adolescentes están en 4º lugar, con casi 4 adolescentes son obesos. La prevalencia aquí hay un error, quiero rectificarlo por favor. Los adultos con diabetes son del 15.6 en México y en la OCDE el promedio es de 7. Podemos ver la frecuencia con la que se presentan las enfermedades. Pero aquí vemos 2 acciones de eficiencia del sistema. Podemos ver que en los 30 días posteriores, bueno, primero podemos ver que con qué frecuencia se presenta una admisión hospitalaria por una complicación de la diabetes. Es impresionante. En México es casi de 300 por cada 100,000 habitantes. En cambio, en la OCDE es de 137. ¿Qué tiene que ver eso? Control. Y no solo es control médico. No es solo el control que el médico hace con el paciente, sino lo que el paciente y la familia hacemos con el diabético. Todo eso también tiene que ver. No habrá nunca un recurso institucional o privado que sea suficiente para atender estos desafíos si la población no actuamos y también intervenimos en el cuidado de nuestra salud. La mortalidad, 30 días posteriores a la hospitalización, veamos cómo en el caso del accidente vascular isquémico o ABC, veamos también cómo en México es casi del 20% la muerte, sobreviene la muerte. A pesar de que se hospitaliza, sobreviene la muerte en el 20% de los pacientes. Y en el caso del infarto agudo al miocardio, tenemos todavía un poco más alto. Tiene que ver eso no solo con la atención del sistema, también tiene que ver con la oportunidad con la que se otorga y se ofrece, más bien que se demanda un servicio y este servicio se otorga. La que sigue, por favor.
Otros dos datos muy relevantes que tienen que ver con la cobertura. Hemos hablado de los cánceres como tercera causa de muerte. Y el cáncer en la mujer es la primera causa de muerte por tumores malignos en la mujer. Si se detecta a tiempo, tenemos oportunidad de tratamiento y de sobrevida después de 5 años. Aquí podemos encontrar cómo el tamiz con mastografía en México no alcanza ni al 20% de las mujeres que debieran de tener una mastografía. En tanto, en la OCDE podemos encontrar que 6 de cada 10 mujeres tienen la oportunidad de saber que no tienen una imagen sospechosa que las haga llevarlos a otro estudio de confirmación diagnóstica y por consecuencia de atención. Aquí vemos la sobrevida de leucemia linfoblástica aguda a 5 años. Se acaba de incorporar este tratamiento en los gastos catastróficos para que los niños puedan tener una oportunidad de sobrevida. Sin embargo, podemos ver que en los países de la OCDE casi el 87% de los niños sobrevive, en tanto que en México vean que nuestra condición es alrededor de la mitad. La que sigue, por favor. La que sigue. ¿Cuáles son los determinantes? Esa pirámide, que antes se llamaba pirámide, pues en realidad ahora parece una campana. La presión de la población de 60 años y más sobre los servicios de salud y en consecuencia las enfermedades que describí anteriormente, pues estamos más propensos a padecerlas, a perder el control por ellas, a morir por ellas, pero sobre todo a tener discapacidad por ellas. Esa presión está siendo creciente. Si nosotros vemos cómo en este momento 18 millones en el 2016 de personas tienen 60 y más años, pero podemos ver que a la vuelta de 15 años estos serán 30 millones de personas. Y para el 2050 estamos hablando prácticamente de 50 millones. Recordemos que nuestra población en este momento es de más de 100 millones de habitantes. Esa es una presión sobre todos los servicios, pero sobre todo los servicios de salud. Recuerden que no hay suficiencia de recursos. La que sigue, por favor. Otros determinantes, el sistema de salud. La que sigue. El sistema de salud está fraccionado. Está fraccionado. Por ley así surgió. En su momento dio un resultado satisfactorio para proteger la derechohabiencia de las personas de acuerdo a su situación laboral, y es correcto. Sin embargo, no existe una integración funcional por la cual caminemos paralelamente hacia el mismo objetivo de nación. Por otro lado, tenemos, hace un momento que mencionaba Juan Francisco, la cantidad de datos que se tienen que manejar, registros manuales, todos pueden obviarse si nosotros quitamos toda esa papelería. La que sigue, por favor. Entonces, la que sigue, por favor, las últimas, porque ya terminó mi tiempo. Nosotros necesitamos establecer una política que establezca inversión en salud, esa inversión en salud que vaya dedicada a la operación, y la operación fundamentalmente a las acciones de atención primaria. Que esas acciones de atención primaria se refuercen con los recursos, pero obviamente los hospitales también son parte de nuestra cadena de atención, no pueden ser descuidados. Tenemos que pensar en una inversión gradual que permita darnos la oportunidad de una atención de calidad que en ese momento no podemos ofrecerla y tampoco la podemos obtener porque nos faltan camas, nos faltan médicos, nos faltan recursos, nos faltan medicamentos. Entonces, esa es la conclusión y sobre todo la propuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Tavares. Brillante exposición. Los datos son muy puntuales y nos dan luz sobre lo que se tiene que hacer. Creo que es bastante claro.
Vamos a dar uso de la palabra con su ponencia al licenciado José Luis García Rodríguez para que nos haga sus planteamientos en torno a la cobertura de seguro popular. Buenos días a todos. Agradecido por la invitación. Excelente este tipo de foros de ideas a los organizadores, al gobierno. Es importante mencionar que este nuevo sexenio tiene que estar forjado por dos palabras: la inclusión y el bienestar. Basándonos sobre esta nueva teoría, vamos a participar ahora a ser incluyentes, a ser formadores de nuevas ideas, a ser participativos. Entonces, vamos a platicar sobre el tema de las políticas públicas. Y más que hablar sobre los errores o diferencias que podemos tener dentro de las políticas públicas, tenemos que reflexionar sobre la base por la que fueron fundamentadas estas políticas públicas. Y una de las principales razones por las que nos hemos comparado de manera errónea o nos hemos combatido de manera ineficaz en temas de políticas públicas de salud, es que cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, 88, 1990, no teníamos contra qué compararnos. Simplemente éramos un eje rector que giraba sobre nosotros mismos y nuestras políticas públicas no nos comparábamos. Después de que viene la firma de los Tratados de Libre Comercio, ya sabíamos que nos íbamos a enfrentar a incluirnos en un club social muy importante. La doctora lo mencionó, la OSDE. Y la OSDE llevaba caminando y tenía un camino andado más importante por el tipo de actores y países que los que participaban. Nosotros tuvimos la oportunidad de 10 años, al año 2000, cuando nos incluimos y eran la apertura de los tratados de libre comercio, de fortalecernos, más o menos en temas económicos. Una política pública tiene el carácter de 10 años para ver su funcionalidad. Entonces, si nosotros no estuvimos preparados en esos años 90, cuando iniciamos con el año 2000, obviamente ya íbamos atrasados en materias de políticas públicas. En materia de salud, vino una parafernalia en el año 2000 con la creación del Seguro Popular. Empezamos con la época de la innovación, en la época de la innovación en sector salud, que si bien el sector salud, después de verificarlo prácticamente 16, 18 años de su creación, nos encontramos que carece de todos los organismos o toda la infraestructura, inclusive de dinero, que se le tenía que impulsar en los momentos de su creación. Pero más que hablar de lo que le faltó o la falta de creatividad en estos sistemas de salud, debemos hablar de las cosas positivas. Los sistemas de salud fueron evolucionando en México, obviamente más incluyentes, con más fortaleza y con mayor aglomeración de individuos. Hoy por hoy tenemos a todas las áreas de la sociedad, a todas las áreas científicas inmiscuidas en los sistemas de salud en México. Entonces, basándonos en esa teoría, tenemos que revisar que en esta nueva forma de hacer políticas de salud pública, la innovación. Como bien lo mencionó la doctora, esta va a ser una palabra clave para que los sistemas de salud sean funcionales, verificados y que lleguen a toda la población de manera eficaz y eficiente, como nos marca finalmente nuestra Constitución. Es por eso que nosotros creemos una propuesta básica. Tenemos que ser, a la hora de ser incluyentes, tenemos que formar parte de la inclusión al sector farmacéutico. Me incluyo como representante de la industria farmacéutica para hacer hincapié que queremos formar parte de todos los foros de discusión y de análisis para hacer estas nuevas políticas públicas en salud para el mejoramiento y la calidad y eficacia y eficiencia en los sistemas de salud. Es por ello que nosotros tenemos establecido una propuesta de innovación en la industria farmacéutica que le llamamos la ruta del fármaco. ¿Qué es la ruta del fármaco? El pasado mes estuvimos participando en la ciudad de Madrid en un foro mundial de la industria farmacéutica, donde desgraciadamente no acudió la farmacéutica nacional, no acudieron
los integrantes del Seguro Popular, no integraron los integrantes del Seguro Social, no formó parte ninguno de los actores principales del sistema de salud mexicano. ¿A qué se debe esa falta de participación en foros mundiales? Pues se debe a una falta de políticas públicas en materia de salud, donde tenemos que pensar e innovar de manera mundial. Ya no podemos estar arrastrando el lápiz en sistemas de salud que sean cortos o que no lleguen de una manera mundial. Entonces, hoy en esta propuesta de un sistema de salud incluyente mundial en la ruta del fármaco, estamos estableciendo que debe ser a través de la cabeza de sector, que es la Secretaría de Salud, la que debe regir con la COFEPRIS, que es muy importante. Es decir, la COFEPRIS es la cuarta unidad certificada a nivel mundial. Tenemos, de las 5 unidades certificadas a nivel mundial, nosotros tenemos la cuarta. Quiere decir que las cosas sí se han hecho bien en el transcurso de la historia. Lo que hace falta es que tenemos que creérnoslos de que sí tenemos capacidad para actuar a nivel mundial. Nos hacen falta muchos fármacos más inteligentes, fármacos inteligentes que deben de llegar a la población de manera más eficaz y eficiente. ¿Qué sucede con las políticas públicas de salud? Estamos acostumbrados a que estas políticas de salud pública sean de manera cómoda, es decir, acostumbrarnos a que sea la industria internacional la que dé a conocer su fármaco, su innovación, su dispositivo médico, y le hacemos una ruta larga para poder incluirlo. Para cuando se logra incluir, generar controles de abasto y abasto para la población, pasan aproximadamente entre 2 a 10 años. Quiere decir que cuando una patente prácticamente ya se venció y que teníamos que haber hecho el uso necesario para que la población sea beneficiada de este fármaco, prácticamente ya van en la 3ª o 4ª generación de este fármaco o este dispositivo médico. Ya no puede ser así. Tenemos que ser innovadores y creativos primero en el papel, es decir, innovación en las políticas públicas de salud. Con esta ruta del fármaco, si nosotros incluimos a todos los sectores de la población, como cabeza de sector, como lo mencioné, la Secretaría de Salud, COFEPRIS, el área médica, el área farmacéutica, las cámaras y asociaciones, vamos a conseguir crear un modelo ejecutivo profesional en donde podamos acumular todo el conocimiento necesario que existe en todas las ferias mundiales para permitir traernos de manera equilibrada, capaz y funcional los medicamentos necesarios que necesita la población de manera eficiente. Es un hecho que efectivamente el dinero no alcanza, que mientras la OSD señala que la norma internacional debe marcar el 11% de nuestro Producto Interno Bruto para disposición de la salud de un país, nosotros no llegamos al 3%, pero tampoco lo vamos a llegar en este sexenio y en el que sigue. Entonces tenemos que ser más eficientes y equilibrados. Ya no podemos estar pensando, como hace ratito lo mencionaron, en curar todo con metformina. Hay muchísimos otros medicamentos y otros tratamientos que se están utilizando a nivel mundial y no están llegando a México. Y no están llegando porque nosotros seguimos encerrados en nuestras 4 paredes pensando que aquí está la solución. No, la solución sigue siendo una globalización en materia de salud pública. Tenemos que participar en los foros mundiales, traer a los innovadores y permitirlos que trabajen para nosotros con las condiciones estrictas de crecimiento en materia de salud pública para todos los derechohabientes. Por eso permitimos entregar un documento con una pequeña tesis en donde podemos dar a conocer que la ruta del fármaco puede ser un innovador en un sistema de salud, donde nosotros tenemos que ser preámbulo en escoger cuál es el medicamento eficaz y necesario para nuestro sistema de salud, incluirlo en el Seguro Popular, en el Seguro Social, en el ISSSTE y en todos los órganos concentrados y desconcentrados del abasto mundial, crear un sistema de abasto nacional en donde participen todos los actores, tanto población como agentes económicos, para que podamos llegar todos de manera eficiente y capaz. Entonces, al final del camino, si logramos obtener una buena política pública de salud en el sistema de abasto institucional, vamos a conseguir reducir todos los niveles que nos han enseñado nuestros compañeros en cuanto a mediciones de carencias de medicamentos, de abasto, de infraestructura y de decesos o fallecimientos de manera importante. Vamos a la innovación, pero tenemos que innovar a partir de una política de salud pública inteligente, porque al final todos nosotros estamos para el mismo camino, por el bien de México. Muchísimas gracias, les agradezco.
Gracias, José Luis. Pedimos la presencia de Omar Cerezo. Omar Cerezo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Vamos a dar ahora el uso de la palabra al psicólogo Cristian Agüeda Hernández para que nos presente su tema relacionado con infraestructura para la prevención y atención de adicciones en Hidalgo. Gracias. Enseguida ponen la presentación. Pues muy buenos días, muy buenas tardes más bien a todas y a todos. Qué importante es que tengamos esta oportunidad de poder hablar desde los temas de salud y en mi caso representando a Centros de Integración Juvenil AC, que tiene como cabeza de sector a la Secretaría de Salud Federal desde el año de 1982. Somos una asociación civil que nació en 1969, la señora Kena Moreno, impulsora de este gran esfuerzo que impacta a millones de personas en prevención y a decenas de miles en tratamiento. Importante, como decía el doctor Jaques, un gran honor que usted como coordinador nacional de los foros de salud, de verdad es un gran honor y una gran responsabilidad, qué gran oportunidad que se pueda conocer lo que nosotros como nación y sobre todo si le vamos dando zoom como nivel estatal, en este caso es la fotografía de Hidalgo en temas de atención primaria, ya de muy buena manera y con alta categoría, la doctora Tavares, el presidente del Colegio Médico Hidalguense, han explicado de esta manera datos que tienen que ver con un diagnóstico. Este foro de salud se denomina Diagnostiquemos la salud, propongamos una cura. Importante tener un enfoque preventivo, porque como bien decía, 1 gramo de prevención vale más que 1 kilo de tratamiento o curativo y cuesta menos. Las adicciones no es una excepción, es una enfermedad no transmisible, pertenece al componente de salud mental. Qué importante es haber leído hace unos días que el Senado de la República habrá de invertir mayores recursos en el tema de la salud mental. Ahí están las adicciones, ahí está la violencia. La que sigue, por favor. Hemos decidido participar en el eje que tiene que ver con el déficit en la infraestructura para la atención. Dentro de este manual se observa un enunciado importantísimo que dice: el sistema de salud está rebasado. Nuevamente les digo, en el tema de adicciones no es la excepción. A nivel nacional estamos hablando nosotros de que más de 2,000 establecimientos de atención residencial a las adicciones, es decir, de internamiento, de esos 2,000, digamos, solo el 2% son públicos. Es decir, estamos dejando al 98% la responsabilidad de atender a adictos en este país, y muchas de esas unidades no tienen apego a la norma oficial mexicana 028 para la prevención, control y tratamiento de las adicciones. ¿Qué es lo que podemos observar en esta diapositiva con el panorama epidemiológico de acuerdo a lo que nosotros en el estado de Hidalgo del año 2008 a el segundo semestre de 2017, en esa línea de tiempo, un tema que viene muy fuerte es la marihuana, la cannabis. Hemos hablado o podido escuchar sobre la legalización o despenalización. Un tema indiscutible es que la legalidad no quita el daño que causa la droga a los seres humanos. En ese análisis, la marihuana, marcada en la parte de arriba, después del alcohol, en el año 2008 en Hidalgo, 7 de cada 10 personas que atendimos en Centro de Integración Juvenil refirieron haber consumido alguna vez en la vida marihuana, 7 de cada 10. Y si vamos al 2017,
estamos en que ahora son 9 de cada 10. Si ustedes van al Centro de Integración Juvenil de Pachuca, podrán conocer a la población que refiere y que demanda servicios principalmente por alcohol, por consumo de marihuana y ahora por consumo de cristal. Y el cristal es una metanfetamina potencialmente dañina desde un primer consumo, y en este sentido podemos observar el incremento que ha tenido de un 6.4% a casi el 30%. Tengan muy presente estas dos sustancias psicoactivas, la marihuana y el cristal. En el estado de Hidalgo, y de acuerdo a la demanda de atención, lo estamos observando. En este sentido, el comportamiento de las 3 principales sustancias es interesante. Al día de hoy, 2 sustancias reguladas, alcohol y tabaco. En el estado de Hidalgo al menos tenemos 303,000 fumadores diarios de tabaco. Interesante hablar sobre la saturación del sistema de salud, a nivel hospitalario, por supuesto, a veces es insuficiente. ¿Y qué pasaría si nosotros invertimos y prevenimos en aquellas personas de 12 años, entre los 12 y los 17 años, que deciden consumir por primera vez tabaco y que 30 o 40 años después, o a veces menos, están ocupando una cama de hospital por un problema de salud asociado al consumo de tabaco? Qué interesante es observar que en tema de alcohol y tabaco como sustancia regulada, es decir, socialmente permitido también, la percepción del daño es baja. Puedo consumir tabaco, o de algo me tengo que morir. Interesante el reto que tenemos para la prevención y atención de las adicciones. La que sigue, por favor. En este sentido, nosotros observamos zonas de riesgo principales. Por supuesto que está Pachuca, Tula, Tepeji, Tizayuca, Ixmiquilpan, Huejutla de Reyes. En cada una de ellas yo les podría hablar qué sustancia, por ejemplo, es la que puede causar más daño de acuerdo a la preferencia. Sabemos que en México la bebida alcohólica que más se prefiere es la cerveza. El 40% de la población, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones 2016-2017 en CODAT, nos dice que 4 de cada 10 mexicanos prefieren consumo de cerveza, y de ahí las demás. En Hidalgo, en Huejutla, hay un alto consumo de alcohol, y como verán, se cuenta con una unidad médica especializada llamada UNEMECAPA, Centro de Atención Primaria a las Adicciones. Si yo, como UNEMECAPA de Huejutla, doctor Jaques, por mencionar un ejemplo, zona norte, la Huasteca, alta vulnerabilidad en muchos rubros, no solo hablamos de adicciones, hay dengues y de demás, o potencialmente en daños, pero en adicciones, nosotros si encontramos un caso de dependencia severa al alcohol, ¿qué alternativa de tratamiento le puedo dar? ¿Que vaya al Hospital Regional de Huejutla? Quizás no. Necesito atención residencial a las adicciones, necesito una detección oportuna, necesito un manejo y una derivación. ¿A dónde lo derivo? Al Centro Estatal de Atención Integral de las Adicciones en Pachuca, uno de los mejores centros a nivel nacional, 74 camas, está bien. Pero si el gasto de bolsillo no permite a la familia enviar a esa persona mayor de edad, pero ¿qué pasa si es menor? Y estoy hablando de adicciones. Si habláramos de salud mental, ya es otro tema hablar de unidades de consulta psiquiátrica infantil. Por supuesto, hablando de adicciones, es importante, y ya lo verán, las necesidades de infraestructura para poder controlar. En salud pública nosotros entendemos el control, la disminución y la erradicación de un padecimiento. Se logró con la poliomielitis, se controló, se disminuyó y se erradicó en este país. ¿Qué tal que un día, si nosotros con objetivos claros, con estrategia, con política pública, aprovechando estos foros, comenzamos a reflexionar sobre la necesidad de invertir en infraestructura que me permita de verdad controlar
y disminuir este tipo de padecimientos que tienen, por supuesto, un orden biopsicosocial. Qué complejo es el tratamiento de adicciones, y más si podemos hablar, por ejemplo, de patología dual, es decir, alguien con dependencia al alcohol, pero que presenta depresión, un trastorno depresivo. La patología dual es trastorno por consumo de sustancias, es esa concurrencia entre ese trastorno y otros trastornos psiquiátricos. Así de complejo es, y si le sumamos este gasto de bolsillo o que no existen las posibilidades, evidentemente de 100 casos que refieran de Huejutla o de Tula incluso, donde hay un CIJ, y me refieren a Pachuca, donde sí tengo tratamiento porque cuento con psicólogos, cuento con trabajadoras sociales, con un médico especializado, de 100 me llegan 5. ¿Y qué pasa con esos 95 que no se atendieron? Por supuesto los dejo para que también lo puedan reflexionar. Al final son daños a la salud y es importante prevenirlos. Contamos con una unidad de CIJ en Tulancingo, Pachuca y Tula, 5 unidades de atención primaria, UNEM Escapa, en Huejutla, Ixmiquilpan, Tula, Ciudad Sagún y Pachuca. Por supuesto, inserto en el modelo residencial y ambulatorio del CEAIA, es el Centro Estatal de Atención Integral de las Adicciones. Ahora bien, la que sigue, por favor. Centros de integración juvenil, contamos con una red operativa de 117 centros y hay unidades de hospitalización. Esto es para poder dar atención a aquellas personas que por su grado o su nivel de la adicción como tal, en este caso una dependencia severa, una dependencia moderada, debieran de ser atendidos en unidades residenciales. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que se logra al día de hoy en el estado de Hidalgo, al menos hablando de Centro de Integración Juvenil? En prevención alcanzamos un poco más de 230,000 personas en un año, 230,000 personas del contexto laboral, comunitario y sobre todo del contexto escolar. Y de ello, si ustedes observan, atendimos a aproximadamente 2,000 personas, poco más, 2022, en tratamiento. De ellas, no todos logran un egreso con mejoría, es decir, el apego al tratamiento. Si nosotros lográramos concentrarnos en el objetivo de mejorar la infraestructura, es decir, que se construyan más unidades para la atención de las adicciones, estaremos logrando dar una mejor cobertura, porque si de por sí yo acudo a una escuela a realizar un tamizaje a 1,000 alumnos y de esos 1,000, 100 son de riesgo, ¿cuántos de esos 100 alumnos realmente llegan? Y otra pregunta interesante, si yo tamizara al total de la población adolescente en el estado de Hidalgo al día de hoy, no tendría personal de salud suficiente para realizar ese tamizaje. Pero si lo tuviera, aquellos casos de riesgo, ¿cómo los atendería? Entonces, créanme que en el tema de salud mental y adicciones como tal, necesitamos concentrarnos en visualizarlo. Tenemos que empezar a visualizar la salud mental y las adicciones, tal como lo hacemos con la diabetes mellitus, tal como lo hacemos con enfermedades no transmisibles que en esta transición epidemiológica hemos observado. Ahora estamos hablando de eso. Mi hija o mi hijo está consumiendo sustancias, ¿cómo lo puedo saber? La accesibilidad, la disponibilidad, muy importante reflexionar, pero sobre todo prepararnos para la acción. En términos concretos, la siguiente por favor, en términos concretos, estamos hablando de presupuesto. Estamos hablando de presupuesto para construir unidades, pero también me llamaba la atención lo que comentaba el doctor Juan Francisco del Colegio Médico. Podríamos tener grandes unidades, pero si no cuento con inversión, es decir, para la plantilla de personal, o llámese capítulo 1000, en salud, pues
serán elefantes blancos. Nosotros sabemos, como centros de integración juvenil, tenemos la capacidad en el tema de prevención, tratamiento, investigación, formación de recursos humanos en adicciones, con estos 50 años casi ya de experiencia, pero la inversión es muy importante que llegue. Qué importante es este foro de salud para que al menos, fíjense, este sería en una cuestión de primera etapa, que se pudiera contar con una unidad de hospitalización que por supuesto acompaña al CEAIA, con esas 74 camas que ya existen, una unidad de hospitalización en la capital del estado y una en Ixmiquilpan y una en Huejutla, donde yo pueda atender en consulta externa de esta manera, pero posteriormente sí en miras a construir unidades de atención residencial en áreas estratégicas de nuestro estado. Solo por mencionarles un dato asociado a estos temas, en el estado de Hidalgo estamos hablando de 100 suicidios al año, estamos hablando que 1 de cada 4 de esos suicidios los cometen jóvenes entre 15 y 19 años, estamos hablando de que la depresión y la ansiedad ocupan el primer lugar, los accidentes es de la principal causa de muerte en jóvenes y muchos de esos accidentes se asocian al consumo de alcohol. Lo dejamos para la reflexión, doctor Jaques, agradecemos esta oportunidad y a todos ustedes por su atención. Estamos a sus órdenes en Centros de Integración Juvenil de Pachuca. Muchas gracias. Hace 40 años en la Sociedad de Medicina Forense, Criminología y Criminalística, AC de la cual soy presidente honorario vitalicio, y que la desaparecimos con la muerte de Colosio, en mi telenovela, y van a ver por qué se separó. Mataron a 75 investigadores en la muerte de Colosio, y por eso renunciamos. Yo quiero presentarles algo donde está el problema de la adicción. Propusimos legalizar las drogas, y aquí está cómo puede financiar esa cosa con el nuevo método acusatorio. Gracias al doctor Martínez, presidente del Colegio Médico Hidalguense, los peritos médicos hidalguenses que estamos invitados a este foro, ¿verdad? Y pues, presentamos un proyecto comenzamos a elaborarlo desde hace 40 años, y ahora con el método acusatorio van a tener financiamiento con un sistema reparatorio de la justicia penal. Eso quizá no lo entiendan ustedes, pero él sí lo va a entender, y el resto senador. Le voy a entregar la copia, perdón. Muchísimas gracias. Gracias por todas las aportaciones que nos vayan haciendo. Sin duda, las participaciones que tengan dentro o fuera de programa, tengan la certeza de que van a ser consideradas e incorporadas en el documento, porque todas son buenas ideas, todas tienen una visión muy particular, una visión desde lo local y también la perspectiva de la nación en su conjunto. Muchísimas gracias, muy agradecidos. Vamos a continuar con el programa dándole el uso de la palabra para el eje temático de déficit en infraestructura